Bienvenidos a un episodio muy especial del podcast de Gas Renovable. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, vamos a entrevistar a 4 profesionales vinculadas a la transición energética. Hoy vamos a conversar con María Ángeles Martín Santos, catedrática de Ingeniería Química en la Universidad de Córdoba y una investigadora que lleva muchos años trabajando en algo que hoy está muy de actualidad, pero que ella empezó a estudiar hace décadas cuando apenas se escuchaba hablar de ello. Cómo transformar residuos orgánicos en recursos útiles como el biogás. Con motivo de esta celebración, queremos conocer no solo su trabajo científico, sino también su recorrido personal, cómo se construye una carrera investigadora, qué obstáculos aparecen por el camino y qué significa dedicar la vida a la investigación en energías renovables y economía circular. Porque detrás de cada artículo científico y cada proyecto de investigación hay siempre una historia personal. Buenas tardes, María Ángeles, muy bienvenida a nuestro espacio de entrevistas y es un placer contar contigo en este especial dedicado a mujeres y transición energética. Muy buenas tardes, Yolanda. Estoy encantada de poder estar contigo esta tarde aquí. Bueno, pues charlando un poquito, en este caso, más que de mí, de lo que a muchas mujeres como yo nos ha pasado hasta llegar al puesto que desempeño. Claro que sí, esto es un café virtual. Yo tengo aquí el mío y tú tendrás seguro que hay el tuyo. Un poquito de agua, que ya Me estas vale. horas no son de café para mí. Pues me vale. Lo que sea que nos tomemos virtualmente, cada una de donde nos encontramos. Y bueno, vamos a pasar un rato muy, muy distendido hablando de cosas muy interesantes que estoy seguro que a la audiencia le va a gustar. Para comenzar, María Ángeles, me gustaría que te presentaras a la audiencia compartiendo 3-4 cosas personales sobre ti. Puede ser pues lo típico, que si un hobby, una afición, el último viaje que has hecho, el libro que tienes en la mesilla de noche, el libro de cabecera, una película que te encante, una anécdota que te haya sucedido, lo que sea, pero que sea algo personal, no laboral. Bueno, te diría que dentro de todas esas cosas que me has enumerado, pues destaca una. Tengo un hobby, es nadar. Creo que es una actividad que por lo menos a mí me reconforta mucho físicamente y mentalmente, porque es el momento de desconexión, es el momento de reencuentro conmigo misma, como yo digo, y, y con el dejar de correr un poco como vamos hoy en día, ¿no? Vamos muy apresurados en todo porque tenemos que con celeridad resolver, pero de vez en cuando hace falta parar, pensar, y este tipo de ejercicio la verdad es que a mí me lo facilita, ¿no? He empezado por el hobby, pero soy la de en medio de 5 hermanos, así que pues, te diría que otro hobby es un poco la supervivencia, sobre todo las reuniones familiares, porque somos tantos y con opiniones tan diversas que, claro, siempre queremos ahí un poco llegar y contar qué estamos haciendo, dónde nos movemos desde la última vez que nos reunimos todos y, bueno, insisto que para mí también es un hobby estar con la familia. Es un momento de relax y sobre todo con mis padres, que a fecha de hoy todavía, bueno, pues eh, siguen estando bien, siguen estando con nosotros y siguen dándonos muy buenos consejos. No te aburrirás en las reuniones familiares. Nunca, nunca. Y en este caso, por ejemplo, yo, mis cuñados, pues son maravillosos y también me los llevo un poquito a mi gremio. Alguno de ellos es ingeniero, otra pues se dedica un poco a las relaciones personales pues, por su trabajo. Insisto que creo que todo te aporta a la vida. Me alegro de escuchar que te llevas bien con la familia, que disfrutas de los encuentros familiares, porque hoy en día con la sociedad tan convulsa en la que estamos viviendo, pues es normal que existan, pues bueno, si no conflictos, pues bueno, relaciones muy poco bien avenidas, por decirlo de alguna manera un poco educada y correcta. Sabemos que en las familias, pues a veces dejas de hablarte con motivo, ¿eh? Yo no digo que no, con Muchas motivo. veces, Yolanda, creo que cuidamos más el entorno directo, el entorno inmediato, el entorno del trabajo, el entorno laboral,
y descuidamos un poco a la familia, pues porque tenemos poco tiempo, pues porque insisto que vamos corriendo. Pero bueno, dicen que la ciencia y la vida cotidiana no pueden separarse, ¿no? Y es así, Sí, pero insisto que hay es un que tema cuidar todas complejo. las facetas, todas las etapas de nuestro entorno, de nuestro día a día, y no siempre atendemos a lo más necesario, sino a lo más urgente. Entonces, por eso te he puesto ese ejemplo, Me alegro porque mucho. dentro de ser tan numerosos es como una reunión de amigos. Estupendo. Pues venga, vamos a entrar al tajo y vamos a descubrir cosas interesantes sobre ti, María Ángeles. Empecemos por el principio, por el principio, el comienzo de ese camino. ¿Desde cuándo te dedicas a la investigación? ¿Recuerdas cuando descubriste que querías dedicarte a esto? ¿Fue algo que tenías claro desde jovencita o lo fuiste descubriendo poco a poco? Bueno, yo creo que mi madre siempre dio con la tecla. Fue su observación de mi comportamiento lo que me incentivó el estudiar carrera de ciencia. Ella siempre, aun siendo ella profesora de, bueno, pues lo que clásicamente se conoce como letras, decía que mi curiosidad no tenía límites y mi creatividad tampoco. Entonces, desde quitarle los tentes a mi hermano mayor o el mecano, aquello de hacer, bueno, pues estructura, un coche y tal, pues me decía que tenía que avanzar por ahí. Entonces, la ingeniería, bueno, pues era una alternativa. La física era otra, pero bueno, empecé a conocer la química a través de un juego. No voy a dar marcas comerciales, pero yo creo que todo el mundo conoce de qué juego hablamos, al menos los que tenemos una edad. Y aquello de hacer experimentos me encantó. Experimentos en la cocina, no con comida, sino experimentos con productos químicos. Y entonces en aquel momento, no sé, tendría 12 años, decidí que yo tendría que trabajar en algo relacionado con la química. Bien, de todos los hermanos, mis padres era el que era la que menos pensaban que iba a desarrollar esa carrera, pero al final ha sido la que la ha desarrollado con más éxito en el sentido de que lo que elegí he podido llegar a cumplirlo. Ese fue mi sueño. No siempre es fácil en esta sociedad. O sea, que tú te matriculaste ya directamente a hacer la carrera que querías. Lo comento porque Era una de ellas, sí. era una, sin desprestigiar ninguna. Pensé en física, pero la de medio de 5, pues no era posible desplazarse de Córdoba a otra ciudad y en Córdoba no la había. Pensé en, bueno, pues, ¿por qué no me hago enfermera? Que todo el mundo de la misma edad que yo, más o menos, salía con una colocación, porque era en el momento en el que todo el mundo tenía trabajo con esa titulación. Me gustaba, pero no era mi primera opción, era una cuestión de practicidad. Pero la química, que es lo que verdaderamente me estaba llamando la atención desde siempre, pues pensaba que iba a ser una carrera muy larga, con muchas responsabilidades, pero a raíz de decidir mis padres que no me podían mandar fuera, dije, venga, me voy a matricular en lo que verdaderamente ha sido mi sueño y que salga por donde quiera. Por lo menos tenía que intentarlo. Pensaba que iba a ser un trayecto muy duro y finalmente los 5 años de licenciatura se me hicieron cortos, tanto que seguí después haciendo un proyecto, lo que antiguamente se llamaba Antesinas, que era un trabajo de investigación en el área en el que actualmente desarrollo mi función laboral, en química técnica, que se llamaba en aquel momento, y continué con la tesis. O sea, creo que siempre, una vez que inicié, no he parado de trabajar en esta línea. Es que te fuiste enamorando cada día más de lo que iba a ser tu profesión, tu vocación. Sí. Es que yo creo que es muy necesario en nuestros trabajos el evaluar tu entorno, el evaluar si eres capaz de abordarlo, si te gusta abordarlo. Bueno, yo siempre digo que, bueno, puedes tener imaginación, pero que sin conocimiento las alas que quieres tener no se convierten en avances, ¿no? Entonces, para mí en este caso, el tener conocimiento de química, fíjate que mi área es ingeniería química, una visión un poquito diferente de la química como más de producción, el poder tener contacto directo con la empresa, con la realidad, con lo que demanda la calle, llamémosla así, ¿no? Los productores, el sector. Bueno, pues a mí me ha hecho sinceramente ser feliz en mi trabajo. Es duro, pero ¿qué trabajo no es duro? Es duro estar en el continuo día a día en el que a los investigadores se nos exige cada día más facetas, ser más versátiles. Como tenemos que ser docentes, en mi caso, porque soy profesora de la universidad,
tenemos que ser investigadores y llevar equipos de investigación y proyectos donde nos dan dinero para que encontremos, en mi caso no va a ser la cura del cáncer, pero sí que puede ser algo que beneficie en el tratamiento de los residuos, en la gestión de los residuos a la sociedad, ¿verdad? Nos exige ser buenos divulgadores. O sea, es que, y bueno, y gestionar el dinero que nos dan también casi que buenos economistas, ¿verdad? Qué perfil Tenemos que más ser, exigente, Jolín. Sí, ¿no? Me estás sí, dejando. Sí, sí, un perfil muy exigente. bueno, pero a fecha de hoy yo creo que todos los que trabajamos en investigación, bueno, los que trabajan a lo mejor en centros de investigación, no tienen un perfil tan docente, pero sí que tienen colaboraciones con universidades también. También en el aula, el poder transmitir lo que ves en la realidad con tu investigación es bueno para tus alumnos. Yo creo que los motivas, ¿no? La realidad motiva lo que se ve. Nosotros siempre llevamos ejemplos, imágenes, fotos, vídeos, e incluso a ellos los llevamos a la realidad, ¿no? Eso siempre motiva en el aprendizaje. De todas maneras, María Ángeles, esto que comentas en los últimos años se ha puesto, iba a decir de moda, no, ha cobrado mucho más protagonismo. Me entrevistaba al gerente del clúster de energía de la Comunidad Valenciana hace unos días y siempre que hablo con este tipo de asociaciones y centros tecnológicos, siempre sale el tema de la colaboración, no solo público-privada, sino con centros universitarios y centros tecnológicos. Desde hace unos años es una simbiosis casi que se está volviendo, como te diría ya, habitual. ¿Vale? Que trabajéis todos juntos, la empresa, la administración y los centros de investigación. Creo que es lo que demanda la sociedad de hoy día y la economía de hoy día. Yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo porque si antiguamente se decía que la universidad era, bueno, el lugar del conocimiento, ¿no? Pero si el conocimiento no pasa de las puertas, pues la verdad poco hacemos. Los centros tecnológicos se dedicaban a desarrollar proyectos, pero volvemos a lo mismo. Si no están en contacto con las empresas, tampoco Claro, hacemos nada. con la realidad. Sí, en la realidad y además he mencionado a los alumnos especialmente porque nosotros, nuestro producto, son egresados, ¿verdad? Alumnos que han finalizado sus estudios y deben de ser capaces de, de trabajar en la actual empresa, en la actual administración, ser capaces por ellos mismos, ¿verdad? Hay un nuevo paradigma de estudios que decían que era aprender, aprender. Yo diría más bien que tienen que ser aprender a resolver, aprender el desempeño del día a día de sus trabajos. Y eso pasa por una buena formación. E insisto que la buena formación pasa porque los docentes seamos capaces de transmitirle eso. Hoy en día la universidad por lo menos está muy, muy volcada en transmitir transferencia a los alumnos. Transferencia me refiero a relación universidad-empresa. Me estoy riendo porque me está viniendo a la mente una película muy antigua de Jerry Lewis, que era un científico, el chiflado, el profesor chiflado con la bata, las gafitas, ese arquetipo de científico o científica, investigador, encerrado en un laboratorio con gafas, con una bata, despeinado, que se pasa la vida entre sus bichitos y sus microscopios. Eso ya se acabó. Estamos en el siglo XXI y ahora tenéis que estar ahí, como tú bien has dicho, bueno, haciendo un rol súper transversal. Tenéis que estar en contacto con la empresa, con los medios de comunicación, con otros centros de investigación y otros centros universitarios. O sea que me parece que os habéis vuelto casi relaciones públicas. Casi, casi. Yo creo que, bueno, ahí, hoy en día ha salido el perfil de divulgador de la ciencia y se puede ver perfectamente en Internet que hay gente que transmite muy bien el conocimiento. A lo mejor tiene que estar soportado por algunos investigadores, o a lo mejor con menos capacidades para ello, pues que le ayuden, que le asesoren y dar, pero creo que es fundamental el estar ahí, el tener un poquito ese perfil y no ser, como tú dices, un profesor chiflado. Hombre, yo te diría también el doctor Bacterio. Sí, sí, hay muchos, ¿eh? Hay muchos personajes de ficción. Sí, sí. Curiosamente, siempre eran hombres. Y no soy yo la que abogue por el feminismo, que conste que yo abogo por el trabajo bien desarrollado, el trabajo bien hecho. Es que lo eran. Quitando a Madame Curie, ¿vale? Que tenemos novelas y tenemos películas sobre ella, olvídate. Siempre el perfil de estos personajes solía ser hombres. Ahora entraremos en ese tema. Sí. Yo trabajo en el edificio que se llama Marie Curie.
Sí, sí, te lo digo porque Totalmente. es la científica más conocida en el mundo y Sí. bueno, viene a colación. Y María Ángeles, ¿recuerdas tu primer proyecto de investigación con especial cariño? Pues recuerdo 2 proyectos con especial cariño por ser los primeros. Insisto que yo he trabajado mucho con la empresa, entonces recuerdo un primer proyecto en el que participé con la empresa, en el que, bueno, pues dirigía un trabajo con empresa, era residuos, era cáscara de naranja, nos bebemos el zumo, generamos el residuo, pero nadie piensa qué le pasa a esto. Y bueno, fue un proyecto interesante, fue un proyecto curiosamente de digestión anaerobia, temática en la que llevo trabajando 30 años y bueno, no se hablaba en España, pero sí que se hablaba en el resto de Europa de ella, ¿no? Y fue un proyecto precisamente a 3 bandas, la empresa, una multinacional y nuestro equipo de investigación lo colideré yo le llamo mi padre científico, mi mentor científico, que ya está jubilado hace más de una década, y lo recuerdo con especial cariño por la ilusión con la que lo desarrollé. Y fue mucho trabajo y un equipo muy grande detrás. Y luego ¿no? de fondos públicos del ministerio, que fue mi primer proyecto del ministerio. Yo digo que cuando ya empiezas a liderar proyectos del ministerio ya te has hecho mayor, vamos, te has hecho mayor científicamente hablando, porque te tienen en consideración, porque estás como no, con un rol de permanencia en la universidad y bueno, fue un momento en mi vida en el que hubo muchos cambios, pues conseguí la plaza de profesor titular permanente, tuve a mi hija, bueno, fue un poco el momento en el que todo fue a la vez. E insisto que también lo desarrollé con muchísimo cariño y bueno, muchísima intensidad porque bueno, yo digo que mientras que uno es joven y tiene ganas, se puede con todo. Ya. Sí, suele pasar cuando nos ponemos a hablar de la juventud y de lo que hacíamos hace años. Y María Ángeles, ¿hubo alguna persona que te inspirara especialmente cuando empezabas? Pues sí, este señor que te he comentado, mi padre científico, Antonio Martín Martín, llamándome Martín, pero no soy ni su hija, ni su sobrina, ni nada por el respeto, ni familia alguna. Pero a los alumnos les encantaba decir que era su hija porque íbamos juntos muchas veces, ¿no? Pues era un señor, yo decía que era un poco una enciclopedia, ¿no? Con mucho conocimiento, con una calma increíble para transmitirte la ciencia, para sentarse a tu lado con un papel y un bolígrafo y empezar con ecuaciones y explicar que lo vivía. Era ese tipo de persona que te hace enamorarte de tu trabajo, ¿verdad? De cómo es esta parte de tu trabajo. Siempre fue un señor, lo tengo que decir, porque fue un señor que siempre, allá donde estuvo y tuvo, bueno, pues cargos, posición, era catedrático en ingeniería química conocido en toda España, y la verdad, mm, bueno, en mi área fue la primera mujer que entró simplemente porque no había tradición. Y él, pues, pensaba en que lo que había que hacer es dar oportunidades a personas en las que veías potencial, ¿no? Y eso me gustó mucho de él y vamos, lo hice mío, ¿no? El grupo de investigación que ahora mismo lidero es multidisciplinar y todo tipo de personas con distintas formaciones, con distintas titulaciones y con distintas capacidades. Me decía que, que por qué iba a conducir un Sella si podía conducir un Ferrari, refiriéndose al grupo de investigación. Hace un grupo potente y será feliz. Y la verdad que hasta hoy. Qué bien y qué bonito, ¿eh? Tener una persona así cuando comienzas. Ojalá todos los jóvenes pudieran tener un mentor o una mentora en esos momentos en los que, bueno, pues tienes dudas o tienes muchos caminos delante de ti, no sabes cuál escoger. A veces o no tienes ninguno, porque hay para todo, o tienes muchos y no sabes qué elegir. Hay jóvenes que La, se la carrera encuentran. científica en la universidad o en centros tecnológicos es compleja. El acceso a la posición de profesor no es fácil. Yo siempre he dicho que hay que estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Eso me pasa a mí y tuve suerte. Yo sé que hay muchas personas que serán infinitamente más capaces por sus cualidades que yo, pero a lo mejor no estuvieron en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Pues por desgracia hay unas posiciones, hay unos puestos y no hay sitio para tanta gente. Entonces yo digo que hay relevos generacionales, hay momentos de crecimiento, pues en la universidad porque se ponen más títulos, porque se jubilan para algún profesor,
Y si tienes la suerte de estar en ese momento con la formación y la capacidad, tienes una oportunidad y que apuesten por ti. Entonces yo digo que, bueno, que tengo que estar agradecida porque apostaron por mí y estuve también con la santa paciencia de formarme muchas veces. Bueno, se habla de que la ciencia no tiene grandes sueldos y a veces hay momentos incluso en que no los tiene. O sea, hay momentos de carestía y demás. Y creo que tuve la paciencia, insisto, porque me gustaba mucho lo que hacía. Esperé, me postulé, pedí, bueno, y creo que lo conseguí. Lo digo porque hay muchos jóvenes que desesperan en estos momentos, creen que es una carrera, como digo yo, muy rápida y que tienen que llegar. No, se llega con tiempo, con calma y con mucho trabajo. No hay otra. No, si la carrera es lo de menos, la carrera solo es el primer peldaño, todo lo que viene de... No, Claro, cátedra, claro, entrar a trabajar. claro. Y luego digo, vamos a ver, lo importante viene después, el camino que comienzas a partir de una vez ya que te has graduado. Y María Totalmente. Ángeles, tú empezaste a investigar sobre biogás y residuos orgánicos hace ya, no vamos a decir, muchos años, cuando este tema prácticamente en España no salía ni en los medios, por supuesto, ni en el debate energético como sale ahora. ¿Qué fue lo que te hizo interesarte por este campo concretamente? A ver, pues, en mi caso, la verdad que fue un giro radical. En la carrera de química, ciencias químicas, que es lo que estudié, nunca había visto lo que era el proceso biotecnológico de digestión anaerobia. Era un proceso, pues eso, bio. Y parece que a los químicos no se nos enseñaba en el aula. Pero justo al empezar a trabajar en el departamento, bueno, pues la apuesta de aquel momento por los procesos innovadores eran los procesos biológicos. Pues por coste, porque al final el tratamiento o la valorización de residuos hay que sustentarla económicamente, tiene que ser sostenible. Tratar un residuo hasta la fecha siempre ha sido equivalente a pagar. ¿Qué ocurrió? Que en mi cabeza empezaron a verse nuevas ideas cuando los procesos biotecnológicos que tienen menos coste de operación empezaron a aflorar y creo que ha sido una tendencia en toda Europa. Porque sabemos que la vieja Europa, como la vienen a llamar, aboga mucho por el medio ambiente, por la sostenibilidad, por el cuidar el entorno. Nosotros preferimos reutilizar recursos que no, bueno, como hay en otros países, bueno, llamémoslo más, con más recursos. ¿m? El utilizar todo nuevo a base de química. Yo vi que la química que yo conocía podía reconvertirla en aquella química necesaria para que fueran los procesos sostenibles. Me han llegado a decir en algún congreso que si estaba loca, que si seguía literalmente el R que R de la digestión anaerobia, y la verdad es que no desistí. Es una temática, una de las líneas, una de tantas líneas que hemos mantenido en el grupo. Esa fue la primera en la que yo trabajé, pero luego ha habido otras, todas relacionadas con bioprocesos, todas relacionadas con la validación, la mejora de residuos, de recursos y sobre todo buscando la sostenibilidad. ¿El por qué? ¿Qué me ha hecho motivarme eso? Bueno, pues creo que un convencimiento claro de que la tecnología estaba ahí y funcionaba y era viable frente a otras, llamémosla menos verdes. Y María Ángeles, seguro que hace años el tema del cambio climático y de la sostenibilidad no estaba tan presente como en los últimos años. Eso te habrá hecho reforzar tu visión, porque ahora antes no se decía que era una necesidad, ¿vale? Era casi, pues se elegía, ¿vale? Las empresas más pioneras y las comunidades más pioneras, pues ya avanzaban hacia desarrollos más sostenibles. Ahora ya es que es una exigencia en el grado en el que estamos, con lo cual ha cobrado muchísimo valor lo que tú nos estás comentando. Las políticas creo que deben de ir en esa línea. Siempre esto es una cuestión de apuestas políticas, porque estos procesos muchas veces están fomentados por regulaciones, están ayudados por financiación europea o, bueno, en este caso española, por lo cual debe de ir de la mano de los reguladores. Hay que estudiar cuando una tecnología está madura, es cuando se puede implantar.
Yo siempre digo que si las grandes multinacionales a fecha de hoy están apostando por ellas, es porque la tecnología está muy madura y es muy solvente para ser implantada y explotada. Y también es verdad que, bien lo has dicho, antes no se hablaba ni de sostenibilidad y, por decirte algo, no se hablaba ni de medio ambiente. Ha irrumpido en nuestras vidas eso en las últimas 3 décadas, que es lo que yo llevo investigando. Yo estudié ciencias químicas porque cuando yo acababa la carrera empezó ciencias ambientales en Córdoba, por ejemplo. A lo mejor hubiera sido una opción, pero no existía la carrera. Es que la vuelta que se le ha dado a todo en los últimos tiempos por el conocimiento, gracias a la ciencia, del daño que se está haciendo al planeta, no solo con los residuos, con muchos combustibles. Estoy hablando de valorizar residuos, pero evidentemente hay valorizaciones que hacen que se reduzcan el consumo de otros recursos que contaminan. Debemos de ir por ahí, debemos de ser conscientes, concienciados y consecuentes con esto. ¿Y tú Pues no piensas, para de sí, mí. sí, y tú piensas, María Ángeles, que la ciudadanía en general eh, es consciente del problema real que implica la cantidad ingente de residuos que se generan cada día en cada país? Venga, vamos a acotarlo un poco, ¿vale? Bueno, Ya no en cada país, vamos a acotarlo en España. O sea, ¿es consciente la gente de la cantidad ingente de todo tipo de residuos, ya ni siquiera orgánicos, de todo de lo que se produce y se consume, de lo que se genera, que se supone que se tira y se desperdicia? la gente no es consciente para nada de lo que en nuestro día a día, me incluyo, generamos de residuos. Como mucho que vemos lo que tiramos al cubo de nuestra basura doméstica, eh, vemos a lo mejor papeleras o vemos, no nos fijamos más allá. Es más, ni siquiera a fecha de hoy la gente está concienciada suficientemente con hacer una clasificación correcta de los residuos. Empecemos por ahí. Ya no pensemos en unas aguas residuales, encender el botón de la luz o de cualquier electrodoméstico tiene asociado una fuente energética. ¿Cuál? La gente no piensa en eso. En el día a día lo único que queremos es vivir en la sociedad del bienestar, que evidentemente, hombre, es lo que debemos, es lo que debemos, no sé, perseguir, pero para todos. Y eso pasa por tener recursos suficientes para todos, insisto, ¿no? Pero Sí, la gente es consciente del volumen de residuos, y por volumen no hablemos en volumen, que también que ocupan mucho, sino las toneladas de residuos diarias que se generan. Y luego, el dónde se generan. En nuestro cubito de basura, tenemos un cubo de basura en casa y enseguida nos deshacemos de él a un contenedor y que otro lo gestione. Claro, los residuos son de todos. Eso no es algo que todavía tengamos conciencia de ello. Si queremos consumir un alimento, lleva un residuo agroalimentario de fondo. Yo siempre digo, el propio aceite, que tan famoso es en el mundo entero, en toda la cuenca del Mediterráneo, se genera muchísimo aceite, pues se genera muchísimo residuo conocido como el nombre de alperujo. Tenemos costumbre de comer, algunos más que otros, carne, pues, vacuno, porcino, pues también generan purines, estiércoles. Son residuos de todos, porque el explotador los genera porque nosotros consumimos ese producto. Al final tenemos todos que tener conciencia y todos que apostar y apoyar como mejor podamos por el tratamiento y valorización de esos residuos. y divulgar más y sensibilizar para que cualquier ciudadano y sobre todo la gente joven entienda que cualquier producto, incluso servicio que hoy se comercializa, genera residuos. Todo, absolutamente, el campo, la ganadería, y no entremos ya en las industrias. Todo lo que se fabrica y se comercializa, eso genera residuos y es algo bueno, que es lo que conlleva la famosa sociedad del bienestar que hemos creado. Lo queremos todo bueno, bonito, barato, mucha variedad, y no nos damos cuenta que todo eso hay que manufacturarlo, hay que producirlo, y traerlo y transportarlo y empaquetártelo bien bonito y en todos los formatos que a ti te venga bien. El de 12, el de 6, el de 1, ¿no? El de single. Y Sí. además queremos el packaging muy cómodo, ¿no? Venga a abusar del plástico y del film. Y claro, todo eso pues ha generado lo que ha generado, que no vamos a entrar hoy en ese tema porque no es el que nos toca, todo pues ese grave problema medioambiental. Vamos a seguir No, con lo pero nuestro, que el nos problema vamos. está
en que si conscientemente intentamos apostar por ejemplo, un comercio local o una valorización de nuestros productos, pues porque da valor al territorio, porque favorecería el que no se despoblaran zonas rurales. España está viviendo un problema grandísimo en cuanto a la despoblación de entornos, bueno, que clásicamente han tenido pues trabajo de campo, trabajo de valorización de quesería, de agronomía, está perdiéndose las tradiciones en los pueblos, está perdiéndose riqueza, porque no hay una industria en ellos que dé trabajo a la gente joven. Pero es que no podemos vivir todos en las ciudades y seguir disponiendo de lo que el campo nos aporta, ¿verdad? Si no hay mano de obra para ello. ¿Qué ocurre? Que en el campo, en el entorno rural, yo digo que se genera un tipo de residuos, que es un tipo de residuos para mí, bueno, pues muy biodegradable, que lo llamo, es idóneo para el trabajo que desarrollo y para la investigación que hago, porque es posible valorizarlo, porque es posible implantar sistemas de gestión de residuos en el entorno local que además de valor al territorio. Yo he dicho alguna vez una frase, no sé si es muy acertada o poco acertada, pero lo de los residuos muy bien, que muy bien, el medio ambiente muy bien, pero al lado de mi casa no. Es Sí, que sí, lo de, no. ni en tu pueblo, ni en el mío, ni cerca de mi casa, ni la tuya, pero en algún sitio hay que ponerlo. Exacto, no queremos el contenedor de basura debajo de nuestra casa. No, no, mejor que se lo pongan a la casa de al lado. El tratamiento, la valorización de residuos en nuestro pueblo no lo queremos. Pues tendrá que estar en algún sitio. En el entorno rural hay residuos. Pues habrá que poner las instalaciones donde hay residuos. Vienen a dar soluciones, no vienen a generar más problemas. Y no estamos diciendo que se pongan en mitad del pueblo, ¿eh? Ojo, cuando No, decimos no, no. en tu pueblo, nos referimos, bueno, en el extrarradio del pueblo, pues no sé a cuántos kilómetros, cerquita, bueno, porque muy lejos tampoco interesa, pero no tan cerca como que pueda perjudicar, que luego nos sacan de contexto todo, María Ángeles. Totalmente. Hay tiempo para eso, para ubicar el mejor emplazamiento de una instalación para que no perjudique el bienestar de los vecinos, ¿no? Existen técnicas para ello, una evaluación de impacto ambiental y lo que hay que hacer es aplicarla. Urbanismo rural también en este caso. Bueno, vamos a seguir hablando de ti, que hoy eres la protagonista hoy. Vamos a hablar de la vida de investigadora. Muchas personas no saben, y yo me puedo incluir muy bien, cómo es realmente el trabajo de investigación. Si tuvieras que explicarlo de forma sencilla, ¿cómo es un día normal en tu trabajo? Bien, yo diría que en el trabajo de un investigador en general, en el mío, porque me considero un investigador en general, pues depende un poquito también del carácter de la persona. Eh, Mi rol de investigadora, bueno, ahora mismo pues pasa mucho por tener un rol de, llamémosle, de líder, ¿verdad? Porque pues soy la investigadora responsable de un grupo de investigación, un grupo de la Junta de Andalucía y de la Universidad de Córdoba, y por lo tanto tienes que andar un poco, como diría yo, tirando de ellos y empujando a que se hagan más y más proyectos. En nuestra vida diaria, ahora mismo como docente universitario, pues podría centrarse solo en la docencia, pero en el grupo en el que desempeño mi trabajo, insisto, hace muchas décadas, pues mi mentor siempre me inculcó me decía, lo que no le interesa a nadie no sirve para nada. O sea, tienes que hacer cosas que le interesen al entorno. Y entonces, siempre he dicho que la relación con empresa, como te he dicho inicialmente, o bien esas ideas de vez en cuando de proyectos locas, innovadoras que dices, ¿y si sale? ¿Y si va bien? ¿Lo podría implementar con? Pues hay que probarlas. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pues pasa por dedicarle muchas horas físicas en las que, bueno, pues yo vengo temprano al trabajo, 8, 8:30 estoy, dejo a mi hija en el colegio, me vengo a trabajar. Y paso aquí casi más horas con el equipo de investigación que en mi casa, ¿En un con mi familia. laboratorio? María Ángeles, hablas de trabajo de laboratorio. Eh, a la edad que tengo y el puesto que desempeño, entro al laboratorio todos los días, pero reconozco que me pongo la bata poco. Porque mi función ya no es estar haciendo un análisis rutinario. Cuando hay que poner métodos y demás, sí que entro al laboratorio en ese sentido, porque además reconozco que es que me gusta mucho. Pero el trabajo nuestro se convierte casi más en un trabajo burocrático. He dicho antes que hay que
desde justificar facturas, hacer los pedidos. Ahora mismo estamos haciendo un montaje de un nuevo sistema experimental, pues para estandarizar medidas, pues, porque el medio ambiente es muy amplio. Si no le pongo barreras, no me salen dos medidas reproducibles y no puedo verdaderamente limitar factores, ¿no? Pues todo eso está en la cabeza nuestra de los investigadores y tenemos que estar plasmándolo en eso, en el laboratorio, en equipos, sistemas, montajes. Y claro, trabajando con compañeros con los que el día a día, pues, yo digo siempre que si un equipo es bien avenido, pues el día a día se lleva muchísimo mejor. Desde el técnico de laboratorio o técnica, que en este caso tenemos dos y son mujeres técnicas de laboratorio, hasta el catedrático del grupo, que hay un señor más mayor que yo, que tiene un ojo estupendo para ver cuando te equivocas en algo. Pero, insisto, hay que estar codo con los compañeros, porque, bueno, yo creo que nosotros no nos enseñan en ningún momento de nuestra vida lo que es las relaciones personales en el trabajo, ¿no? Y recursos humanos siempre ha sido un departamento en las empresas que se decía recursos humanos. Bueno, pues aquí no enseña recursos humanos. Y entonces hay días en los que estás mejor y días en los que estás peor, como todo el mundo. Y entonces, bueno, pues venimos a trabajar e insisto, lo que hay que hacer es venir con el mejor talante. En Y clase, sí. ay, perdona que te he cortado. No, no, que te he escuchado, pero vosotros tenéis, pues igual que en la empresa, muchas reuniones, tenéis mucho papeleo, mucho informe que presentar. ¿Se parece vuestro trabajo un poco también al mundo corporativo, empresarial o...? Muchísimo, cada vez más. Porque aparte de todo lo institucional, que es muchísimo, que es una burocracia enorme, pues desde el centro, desde la universidad, pues desde los proyectos, pues también tenemos la parte esa empresarial que te he comentado, ¿no? Hoy en día, o desde la pandemia, se abusa un poco de las reuniones, porque como ya en virtual te puedes reunir en 3 minutos, pues parece que vamos, hay días que te vas a casa y dices, es que no he hecho nada de lo que previsto mi agenda había. Y me he reunido con muchos, pero es verdad que te he dicho que hay que estar empujando o tirando en algún momento del motor. Eso pasa muchas veces por reunirse con los demás porque el trabajo de investigación difícilmente se hace de forma unipersonal. Yo eso tengo que decir, al menos en nuestra área, es un trabajo muy de equipo y entonces tienes que sustentarte mucho en el equipo y unos con otros. Y entonces una reunión pues pone de manifiesto el avance del proyecto, pone de manifiesto si hay algo que no sale, a lo mejor se le ocurre a alguien la idea o dice pues está bien o no. Y nosotros formamos, tenemos dirección de tesis doctorales, tenemos trabajo fin de grado, trabajo fin de máster. No son personal experto en investigación, pero tiene que formarse y aprender cómo se hace la investigación. Y en muchos casos pasa por estar formando parte del equipo en esas reuniones. Yo te diría que, bueno, Que entre sí, las que se clases y las parecen. reuniones, el día se ha ido. Y luego viene la parte de trabajo extra a ciertas horas porque el día se ha ido en eso, en compartir con los demás. Sí, creo que de ese mal adolecemos en todos los ámbitos profesionales. Y María Ángeles, tú llevas muchos años en lo que es el entorno universitario, así que habrás visto cómo ha ido cambiando esta institución a lo largo del tiempo. ¿Cómo ha sido tu experiencia como mujer? Ya, ahora entramos en el género investigadora. ¿Qué cambios has experimentado a lo largo del tiempo? ¿Y qué te hubiera gustado saber cuando empezaste y qué has aprendido con los años? Bueno, yo diría que la universidad muchas veces se ha considerado, o la gente desde fuera la percibía como una institución un poco rancia, permíteme la expresión. Pero claro, si vemos un inicio del curso en los que nos ponemos los trajes académicos negros, con algún color para diferenciarnos por bueno, por nuestro título, ¿no? Y demás, pues claro, es un acto un poco solemne, a la vez que un poco clásico. Pero nosotros no estamos en el día a día, ¿sí? Nosotros tenemos en el día a día, yo digo que mucho más, pues eso, de divulgadores de ciencia y tal, o sea, adaptándonos totalmente a la sociedad, que de rancios. ¿Qué me hubiera gustado? Pues la verdad, me hubiera gustado cuando empecé poder hablar de tú a tú, como hoy en día hablamos con la empresa cuando viene a buscarnos y que me entendieran, porque cuando empiezas, claro, tu lenguaje es muy distinto al de la empresa y te das cuenta
cuando te miran con cara rara y dices, no me está entendiendo. Claro, a lo mejor me he quedado en los libros y no he sido capaz de transmitir. Eso me hubiera gustado, claro que sí. La seguridad. Cuando tú empiezas, pues la verdad, tienes poca seguridad o crees poco en ti mismo, que yo sé que hay gente que tiene mucha seguridad desde el momento cero, pero yo lo veía como, pues eso, una gran montaña allí que tenía que subir y decía, bueno, llegaré a alcanzarlo, ¿no? Tendré esa seguridad. También piensa que, bueno, mi mentor era, pues, gente muy, muy versada en la ingeniería química y yo siempre vi que eran eso, pues referentes incluso a nivel nacional. Y llegar a poder ser la mínima parte de lo que eran ellos era como decir, esto va a ser imposible. ¿Qué me hubiera gustado? Pues siempre digo, saber más. Eso de cada vez te das cuenta que sabes menos. Pues sí, sabes menos de unas cosas, sabes más de otras, eres más pícaro en unas. En fin, lo que es tener soltura en el desempeño del trabajo. Pero Eso se adquiere eso con los tiene años. truco. Sí, eso tiene Con los truco. años. Eso lo podemos decir todos. Eso no vale. Eso no se vale porque eso lo da la experiencia y hay que vivirlo y pasarlo. Sí, pero de joven uno no lo entiende. De joven uno ve que alguien sabe hacerlo y tú no, y te sientes un poco frustrado. Yo me he sentido frustrada en alguna ocasión. Es verdad que, bueno, enseguida, pues por la necesidad y porque además, insisto, que me empujaron. Es lo que se viene llamando a la palestra. Pues si estás en primera fila, tienes la responsabilidad y entonces te tienes que adaptar, no te puedes acomodar. María Ángeles, eres catedrática, entre otras cosas, y eso no es una cosa que pase de un día para otro, eso es un camino. Mirando hacia atrás, ¿qué ha sido lo más difícil y qué ha sido lo más bonito de tu carrera? Pues mira, te diría que alcanzar la cátedra no ha sido ni lo más difícil ni para mí lo más bonito. Bueno, también la cátedra la alcancé en 2018 y coincidió con un momento familiar duro, pues, por la pérdida de algún ser querido. Y entonces lo asocio. Y para mí no es más que un estatus. Insisto que yo vengo todos los días a trabajar con la misma ilusión que venía y con las mismas ganas. Todavía tengo muchas ganas, pero, pero por tener la cátedra no iba a hacer trabajo diferente, ¿me entiendes? Creo que es más el cómo te ve la gente, pero yo me veo igual. Me veo María Ángeles con ganas de aportar. Bonito en toda esta carrera. Pues mira, te diría que disfruté muchísimo, pero muchísimo el día que me examiné de mi plaza de profesor titular. No por nada, sino porque me vi con la soltura de poder debatir de tú a tú con gente de ingeniería química a la cual le tenía mucho respeto. Y cuando mi mentor, pues que era el presidente de aquel tribunal, le tocó intervenir, pues me dijo que él ya me había examinado suficiente, que tenía antes de entrar allí todas las capacidades y todos los méritos, y que no me había regalado nadie nada, ¿no? El que él dijera aquello en público, la verdad que a mí me emocionó, porque era una persona, insisto, un señor, pero mm, clásico, duro en su formación, ¿no? Es de reconocer que dicen que no te mata, te hace más fuerte, siempre desde el cariño, ojo. Entonces, el, el poder de decir, pues he alcanzado ese grado que tú querías que alcanzara para que en este mundo, que es duro, porque el día a día es duro, pues sea capaz de sobrevivir, pues aquello me hizo mucha ilusión, sinceramente. Y bueno, me hizo ilusión también el ver en algún momento de mi vida que desde fuera de la universidad, me refiero, desde mi casa, mi entorno, pues veían lo que me llevaba tanto rato, tantas horas, ¿no? Hoy en día las redes están ahí y podemos colgar las publicaciones y dicen, pues estaría haciendo esto. Pero en aquel momento no, en aquel momento ni estaban ni era frecuente. Entonces, ¿cómo explicabas las ausencias en casa? ¿Cómo explicabas que siempre estabas con el ordenador, no? Entonces me hizo mucha ilusión el que pudieran venir y el que entendieran, como decían ellos, por mi motivación, mi ganas, la ilusión con la que lo contaba, lo que me motivaba en mi vida laboral.
No sé si llegas a entenderme lo que te quiero transmitir. Sí, yo sí que te he entendido, yo creo que la audiencia también. Y bueno, creo que el adjetivo de bonito, ¿vale? Algo, una experiencia bonita, podría encajar dentro de... La Hombre, luego pregunta he era, tenido miles de experiencias divertidísimas en el trabajo, pues imagínate, trabajando con residuos. claro, ahora yo te he preguntado lo más difícil y lo más bonito, pero anécdotas también quiero que me cuentes y cosas divertidas. Lo que pasa Ay, es que había entrado no por ponerme ya. seria, sí, de hecho te quería preguntar si te ha costado, si algo te ha resultado más difícil por el hecho de ser mujer. Si puedes contar algún caso, ojalá no haya sido tu experiencia, pero es de lo más habitual, que te haya costado algo más que a un compañero por el hecho de ser mujer o que hayas vivido alguna experiencia que sepas perfectamente que te ha resultado más dura, más difícil o imposible por ser mujer. Bueno, mira, creo que esa frustración en mi área de conocimiento, en mi trabajo, no la tengo. Porque, bueno, es verdad que soy la primera mujer en el área que entró. Hubo otra antes que no consiguió poder llegar a estabilizarse, pero creo que fue por motivos personales. Entonces, bueno, no fue porque por ser mujer no pudiera tener la opción. ¿Que es más duro? Bueno, es distinto. Quizá sí que he tenido que demostrar mis capacidades, porque a un hombre se le presuponen y a lo mejor una mujer las tiene que demostrar. Eso sí es verdad. Bueno, puedes empezar por, ¿cómo que yo no voy a soldar esa tubería para hacer ese montaje? Y tú sueldas la tubería, ¿no? Como que tantas cosas que a lo mejor en otras condiciones pues se presuponen que eres capaz de hacerlo. A lo mejor un hombre no es capaz de hacerlo. Eso va en lo arrojado que seas, ¿no? Ser mujer, bueno, yo no he tenido nunca problema ni por llevar falda, ni como yo digo, ni por llevar pantalón. La verdad es que me he sentido cómoda en ese sentido. Me han mirado por ser María Ángeles y por trabajar. Creo que he abierto brecha, porque en el área ahora mismo, a fecha de hoy, hay 3 mujeres más. Y bueno, creo que me siento orgullosa de haber sido la primera. Por lo menos el que puedan pensar que las mujeres también éramos capaces de desempeñar este trabajo. La ingeniería química es un mundo, o era un mundo un poco más machista, hay otras áreas de conocimiento, como química analítica o tal, donde muchas son mujeres. No sé si el cerebro viene preparado para, ¿sabes lo que te digo? Un área de conocimiento u otra, pero el mío no estaba preparado para esa, estaba preparado para ingeniería química. Bueno, Pero son sí, 30 años. sí, bueno, se ha ido a algún congreso y bueno, me han dicho algún comentario a lo mejor fuera de lugar. A eso me refiero, que son 30 años, son muchos los años que llevas en este ámbito. Seguro que no has vivido ninguna experiencia, porque a Sí, mí me cuesta un poco, yo me alegro, sí. pero me cuesta un poquito. He vivido experiencias desagradables en el sentido de que te miran con cara o que te hacen un comentario que no corresponde o te dicen, mira, un detalle. Vino pues toda una delegación de Idaho con rectores, no sé qué, allí venía todo el mundo, inversores de grupos de construcción potentes estadounidenses y pensaban invertir en una instalación empresarial que realmente se instaló en Sevilla, en Fuente Andalucía. Y venía por el conocimiento sobre una temática, valorización de aceite en forma de biodiesel. Más o menos hoy, a fecha de hoy, lo conoce todo el mundo. De eso hace 20 años, o 20 y algo. Y es simplemente el traductor que venía con ellos, tú que traen un traductor, pues era un señor que no entendía cómo yo estaba allí por ser mujer y seguramente es que estaría, la frase fue muy poco acertada, estaría porque estaría aliada con el señor mayor. O sea, esa frase que a fecha de hoy la tengas que escuchar, o sea, a fecha de hoy, en aquel momento me pareció horrorosa. Es más, mi jefe no fue capaz de decírmelo hasta que ya no se habían ido, porque pensó que me lo comía, literalmente. Se lo come. Pero vamos, No mm, es para menos. claro, es que, perdón, vienes de Estados Unidos y te crees que eres lo más desarrollado del mundo y vienes aquí a soltar ese tipo de frases, Qué pero es que no has topicazo. visto. Qué Claro, topicazo. Estás pero aquí porque estás liada con el superior. el dicho señor mayor, porque el señor mayor, para mí, insisto que era como mi padre, Bueno, tiene porque 30 era años más jefe, que claro, yo, claro. 30 años más que yo, un poco como mi padre, y al cual insisto que le tenía y le tengo un cariño especial. Pero, hombre, yo estoy aquí porque me motivó
la ciencia que hago, su conocimiento y el trabajo. Ya está. Y María Ángeles, después de tantos años investigando, ¿qué es lo que te sigue motivando para levantarte cada día e ir a trabajar? ¿Alguna vez dudaste si seguir en la investigación o cambiar de No, camino? seguir la investigación sí, hay días, ¿eh? Hay días más duros en los que dices, "Uf, no tendría que coger tantas cosas a la vez porque es mucho trabajo". Pero dejar de investigar, no, creo que todavía tengo fuerza y ganas. Me motiva muchísimo eh, apoyarme, llamémoslo así, en gente más joven que tiene que seguir subiendo, que tiene que seguir estabilizándose, e insisto que esto es un trabajo en equipo. Si yo te digo que cuando tienes gente que te rodea que es muy buena, que quiere, que tiene ganas, entonces ellos dedican su tiempo, pues entonces a mí me motivan a seguir dedicando mi tiempo. A lo mejor el día en que no haya nadie alrededor que necesite hacer mérito y tal, yo bajé la intensidad, no las ganas. Porque creo que mientras que siga habiendo el problema, ahora mismo está muy de moda la investigación que hacemos sobre digestión anaerobia, valorización de residuos y demás. No lo estaba hace 30 años ni 20 y yo he seguido aquí. O sea que ahora, no que esté de moda, ahora que parece que nos escuchan, creo que es el momento de hacernos escuchar. Pues simplemente porque no hay tanta gente que domine esta temática, ¿no? E insisto que lo que tenemos que hacer es transmitir el conocimiento a otros, pues para que esto ya verdaderamente se implante. Entonces ahora mismo yo ganas tengo todas. ¿A fuerzas? Bueno, de momento tengo fuerzas. Ya veremos hasta cuándo me duran. Yo siempre he dicho que la carrera del investigador es como toda carrera, tiene un punto álgido y luego pues no es que vaya decayendo, es que las fuerzas físicas te obligan a ir disminuyendo el ritmo, pero estoy segura de que con un buen equipo que tengo, otro cogerá el testigo y mantendremos, como yo digo, la calidad y los estándares a los que estamos acostumbrados. Te veo ya de profesora emérita como Xavier Flotats Uy, uy, y como tantos otros. todavía, Eh, profesor, sí, quiero yo sí, digo que los eméritos de asistiendo. hoy en día, hay una diferencia. El emeritazgo de hoy en día, o de hace 20 o 10 años, me da igual, fueron, o lo han desarrollado investigadores, creo que han tenido más calma en su día a día que tenemos nosotros. Han tenido una carrera, llámalo más feliz, porque han podido disfrutar de sus logros. Hoy en día vamos tan acelerados, en investigación también, que no nos da tiempo. ¿Vais a Eh, llegar más cascados, quieres decir? Sí, claro, no disfrutamos del día a día, ni del logro, ni del tal. Entonces, yo digo que esto es como el futbolista que mete un gol y lo disfruta y dice, uy, subidón de él. Pues a mí ya cada día me da menos esos subidones, no por otra cosa, sino porque tienes pues un montón de cosas que acabar y entonces no lo disfrutas tanto. Si tú disfrutas mucho el trabajo, pues lo prolongas mucho en el tiempo, pero vamos a llegar muy cascados, insisto. La sociedad de la comunicación, estamos comunicados 24 horas. También llega un momento que agota mentalmente. No es físico, es mental. María Ángeles, si volvieras a empezar, ¿volverías a elegir la investigación? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Nunca, sí, bueno, yo siempre digo que no volvería para atrás ni para echar carrerilla, como se suele decir, ¿no? Hombre, no quito nada porque de todo lo que he vivido y de todos los errores he aprendido, porque sí, tengo una carrera, llamémosla de éxitos, lo que se ve, pero también tiene unos fracasos. La investigación se fundamenta mucho en ensayo-error y el error te hace crecer, ¿no? Entonces, bueno, para atrás no. Mm, igual, es que si me obligaran a volver para atrás, eh, por favor, que me quitaran el conocimiento, porque si no, creo que no lo haría con las mismas ganas. No sé si me está entendiendo. Yo he dicho que siempre que a mí no me gusta, yo estudiaba porque yo no podía repetir una asignatura, no entraba en mis estándares. Si repites es que tenías que ver aquello 2 veces y a mí resultaba aburrido. La investigación tiene ese punto de creatividad fundamental, ¿eh? El volver a repetir las cosas, cual suspenso, no me gusta. Creo que sí, creo que el matiz queda claro de lo que intentas compartir con todos nosotros. Sí. Pues me gustaría hacerte ya la última pregunta, que
quiero haceros, que va a ser la misma que suelo hacer en los podcasts habituales, pero bueno, dirigida a las jóvenes que nos escuchen, a las jóvenes y no tan jóvenes, porque esto es un especial para el Día de la Mujer. ¿Qué mensaje te gustaría, María Ángeles, trasladar a todas las mujeres que nos escuchen, sobre todo a las más jóvenes, en relación bueno, a lo que quieran elegir para estudiar, o si están iniciando su carrera laboral y tienen que encontrar un primer empleo, o ya lo han encontrado y quieren cambiar porque no les gusta? Es decir, cualquier consejo o cualquier recomendación o no un consejo, una recomendación, un mensaje que a ti te gustaría hacerles llegar. Si su primer empleo o el trabajo que están desarrollando es en investigación, en ciencia, yo les diría que tienen que poner mentalidad de aprendizaje continuo. Eh, Continuamente tenemos que estar, bueno, pues haciendo crecer nuestro nivel lingüístico en otros idiomas, porque la comunicación es internacional, tenemos que estar creciendo en el día a día en los avances de la ciencia, tenemos que estar al día en lo que son las noticias relacionadas con la ciencia y cómo se comunican esas noticias. A mi aula llevo diariamente noticias de ciencia para que nuestros alumnos lo evalúen con ese espíritu crítico, pero científico, con fundamento detrás. ¿Por qué? Bueno, pues porque creo que se está perdiendo mucho, pues eso, la curiosidad científica, se está perdiendo mucho la motivación por, bueno, por un entorno laboral y lo que queremos es desempeñar trabajos en los que entro, ficho y me voy a una hora. No sé, creo que hay que tomarse la vida un poco con otra filosofía, ¿no? Con esa filosofía en la de ver lo positivo, ver lo bueno de cada trabajo, porque además te permite aprender de ello para dar el salto a otro trabajo o crecer en el mismo. Vamos, ¿yo qué les diría? Bueno, no solo a las jóvenes, sino incluso a las mayores, ¿no? Que ven la ciencia desde fuera, que, uy, yo no soy capaz de comprender eso. A mí me admiran, perdón, admiro a personas mayores que van a la cátedra intergeneracional para aprender, ¿no? La vida es un continuo aprendizaje. Hay que ver la vida con esa perspectiva. Insisto que esa motivación creo que nos da un poquito de esa felicidad en el día a día porque hacemos o queremos hacer algo que nos llene, ¿no? Que nos reconforte. Si no, haríamos algo mecánico. La ciencia no es nada mecánica. Insisto que la ciencia es un poco creatividad y conocimiento. ¿Qué les diría? Paciencia. La vida de investigador es muy larga, pero hay que tomársela así. Un poquito con cariño, con comprensión y, bueno, y desde luego yo como mujer investigadora me lo he tomado de luego con ilusión. Y las animarías, ¿no? Si alguna se está planteando elegir una carrera de ciencias o tecnológica, sin duda alguna las animarías. Siempre. Yo tengo una hija y hará lo que ella quiera hacer, es evidente. Pero cuando hablo con mi marido en casa, que también es químico y da precisamente de forma enseñanzas secundarias, ¿no? En petit comité sin que ella no oiga, cuando viene contando con ilusión algo que ha aprendido en física o algún experimento que ha hecho en química, porque insisto que creo que el ver las cosas de primera mano te motiva, pues decimos, uy, uy, parece que se viene a nuestro lado, ¿no? Con ilusión. ¿Qué le diría? Yo creo que a fecha de hoy las ciencias tienen salida profesional, la tecnología tiene salida profesional y es el futuro. Y no quiero decir, no quiero menospreciar otras, bueno, pues otras carreras más clásicas que desde luego son la cultura y que deben de estar ahí, pero que se formen en función de lo que a ellas les guste o les motive, no de Si lo te que vaya gusta, a ser. hazlo. Si te gusta, Sí, hazlo. no vaya a ser, es que va a ser más fácil, o no, porque algo que no te gusta, como dicen, se hace bola. Así que yo creo que sí, que toda aquella niña o adolescente que esté pensando en estudiar una carrera de ciencias no piense que es para nada imposible ni muy difícil. Nada, todo se consigue. Hasta ahora
si han estudiado un bachiller, se consigue. Muchas veces la motivación o la madurez no ha llegado en ese momento y llega después. Me estaba riendo porque digo, bueno, mensaje. Y a los padres que nos escuchan con hijas, por favor, eh, animadlas. Si veis que muestran interés por una disciplina científica o tecnológica, por favor, animadlas. No las desaniméis. Totalmente, porque creo que está muy reconocido entre las familias en que una hija estudie alguna carrera mm, menos tecnológica, a lo mejor medicina, enfermería o alguna biosanitarias, ¿no? Eh, pero también como científica de base, que luego estoy trabajando en ciencia aplicada, las mujeres tienen cabida y cada día más en este tipo de carrera. Yo siempre pongo un ejemplo, de si tenemos una mujer astronauta en España, ¿por qué no? Ya podemos llegar hasta la luna, donde queramos. Es que Las esto, mujeres no nos sí. podemos poner nosotras las barreras. No, pero si esto es anacrónico total. Yo misma me estoy escuchando, nos estoy escuchando y digo, por Dios, a veces decimos cosas, pero ¿qué más da hombre y mujer si es la mente lo que importa? Y una mente brillante la puede tener igual un hombre que una mujer. Así ha sido toda la vida. Lo único que, claro, socialmente pues no te daban las oportunidades, ni familiarmente. En tu propia familia ya te ponían trabas. Pero hoy en día que todo eso ya se ha eliminado, por favor, hablamos de mentes. Ya no, Claro. da igual de hombres que de mujeres. ¿Tú te quieres reír? Tú Claro que imagínate cuando siempre. yo, después de hacer una carrera, me presento en mi casa y les digo que voy a trabajar con residuos. Y empiezas a llegar todos los días con la bata hecha un asco, la bata blanca de trabajo de laboratorio. Mi madre no daba crédito, decía, por Dios, para esto estudia una carrera, mi hija, para trabajar con basura, imagínate. Y mi madre era profesora universitaria, ¿eh? De Quería que letras. curases el cáncer y tú te pones a hacer guarradas en el laboratorio, guarradas. No, pero era eso, dice, ¿qué estás haciendo todos los días? O sea, no veía el futuro, decía, ¿pero qué haces? Ya por eso digo que en el momento en el que conseguí que ellos se acercaran a mi mundo y poderles contar cómo yo lo vivía, me hizo mucha ilusión, porque es que el tema residuos desde fuera se ve complicado. Yo para mí no son residuos, son recursos. Claro. ¿Te ha faltado contar alguna anécdota? Cuéntanos algo gracioso de que te haya pasado Bueno, yo con los que residuos. te diga, desde que te hayas duchado con 20 litros de, pues el inóculo de la digestión anaerobia, que huele muy mal, muy mal, muy mal. Justo el día que vienes de bonito, estrenando botas y te pones de arriba a abajo. Y ahora, ¿cómo te vas a tu casa? Y te dan como una bolsa de basura grande que anda, ponla en el coche porque así no eres capaz de llegar, ¿no? Eh, eso, el que vayas al vertedero, por supuesto, se te caguen todo tipo de palomas, milanos, de todo encima. Bueno, muchas. El que manipulando residuos, pues que vienen insectos, te pique una avispa en la oreja y se te ponga la oreja. Madre mía, Tamaño, imagínate. qué Me picó otra en la peligroso. pierna, ¿eh? Me picó otra en la pierna. Bueno, eso son anécdotas. Sí que te voy a contar una y no es en España y no hace tantos años. Ya como profesora fui a Marruecos con un proyecto internacional y el profesor que en Marruecos nos atendía porque formaba parte del proyecto, un día decidió que íbamos a ver una instalación fabril y me dijo que yo no podía ir, solo podían ir los hombres. Directamente, el dueño de la empresa no me iba a escuchar siendo mujer, pero luego me mandaba a mis laboratorios, a su personal, a sus investigadores, para que yo los formara. O sea que en público, no. Exacto. Pero en privado, como sabía que eras una mente brillante y tenías mucha experiencia en el tema, entonces sí que le interesaba, ¿no? Bueno, le interesaba que hiciera mi trabajo en lo que él no era capaz de hacer. Claro. Es curioso, ¿no? Bueno, Marruecos, una sociedad machista, pues lo que estábamos hablando antes, que en España pues hemos sufrido el machismo como en cualquier otro país, pero que afortunadamente en los últimos años ha desaparecido bastante esa lacra, pero hay algunos países que sabemos que no, que sigue. eh, Y además en pero extremos es graves. triste porque son mentes brillantes igual que lo pueden ser aquí. Por supuesto, sobradamente demostrado. Es que ese tema es huelga, o sea, es tontería hablarlo. Que una mujer, por el hecho de ser mujer, no pueda tener una mente igual o más Igual, brillante, claro igual. que sí.
O más, porque vamos a ver, hablamos de personas, de seres humanos, da igual el sexo que tengas, el género, perdón, que Lo tengas. importante es la Exactamente. capacidad, las ganas, Eso es, el desempeño diario, eso es lo importante. eso es. Madre mía, pues esa anécdota me ha encantado que te la guardas para el final, porque le pone el colofón perfecto a este especial Día de la Mujer. Bueno. Bueno, María Ángeles, muchas gracias por esta conversación y por este café virtual compartido. Tu historia y tu experiencia nos hace reflexionar sobre cómo la transición energética, la economía circular, la transición ecológica es el resultado del trabajo de muchas personas que llevan años investigando con total dedicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Espero que te lo hayas pasado bien. Sí, una tarde distendida, un ratito. Pues se me ha pasado el tiempo muy rápido. Estoy mirando el reloj y Sí, suele pasar, todo el mundo lo dice. más corto. Sí, es imposible hacer los podcasts más cortos. Y también vamos a darle las gracias a toda nuestra audiencia, a los que nos escuchan. Esperamos que la entrevista les haya resultado amena e interesante. Hasta el próximo episodio. A todos, un saludo y que tengáis un muy feliz día.